Bueno, antes de empezar a hablar acerca de electricidad y electrónica básica, quiero comentarles algo, pues, y de pronto aclarar algunas cositas muy importantes, que es porque no hay mucha gente realmente capacitada o que te pueda hacer un trabajo bien hecho en el carro, o puedan elaborar un sistema, una instalación profesional. Eh, lo que pasa es que para uno poder llevar a cabo un sistema con éxito y un sistema bien elaborado, tiene que adoptar muchos roles. Uno tiene que primero haberse capacitado, haber estudiado algo relacionado con esto, haber hecho cursos. Tiene uno que adoptar el rol de ingeniero de diseño, o si quiere hacer un diseño previo a la instalación. Tiene que tener conocimientos de carpintería, porque nos toca trabajar mucho con madera, con herramientas de carpintería. Tenemos que ser vendedores, tenemos que ser asesores. Y por último, pues lo más importante, ingeniero en electrónica, porque es que esto es electrónica, esto, todo lo que tiene que ver con los sistemas es electrónica hoy en día. Entonces, por no decir más roles de los que uno tiene que adoptar. Y de esta manera, todo eso complementarlo. Entonces, cada una de esas profesiones, o las que acabamos de mencionar, requieren conocimientos específicos en áreas que son únicas por sí mismas. Y todo eso es lo que nos va a ayudar a poder elaborar un sistema bien hecho. Entonces, eh, cualquier persona que quiera trabajar y hacer las cosas profesionalmente tiene que adquirir estos conocimientos, tiene que adquirir toda esta información y finalmente aplicarlos en cada uno de los montajes que vaya a hacer. Entonces, algunos de los conocimientos más importantes y necesarios, y de los que no nos podemos olvidar, de los que estamos hablando, es la reproducción del sonido por medio de sistemas eléctricos, ¿sí? Todo esto está relacionado con esta ciencia y con la familiaridad. Podemos hablar de algunos términos como lo son los vatios, la capacitancia, las impedancias, los voltajes, toda una serie de términos misteriosos para muchas personas, eh, pero comunes en la electrónica. Entonces, cuando usted va y habla con el instalador o con la persona que le va a instalar esto, y si no tiene al menos un porcentaje de lenguaje técnico, te va a hablar de qué se trata y cómo va a configurar, qué impedancia va a trabajar los amplificadores, los parlantes, cuál va a ser la carga o cómo va a ser la configuración, pero en términos técnicos. De ahí parta de que no hay mucho conocimiento, ¿sí? Y esto pasa en el 90% de los casos. Sí hay gente, hay mucha gente preparada también, pero son más los que no están preparados absolutamente. Entonces, acá es muy difícil encontrarlo. Entonces, el poder entender todos estos términos y aplicarlos día a día en la instalación de nuestros sistemas de audio, eh, con eso es que podemos evitar muchos inconvenientes, podemos incluso muchos de los problemas recurrentes en aquellas instaladoras que tienen personal que no se capacita, personal que no estudia, que no tiene mucho conocimiento, nunca han considerado esto como necesario, porque se dedican a hacer sistemas básicos, y cuando les toca un sistema más complejo tienen muchos problemas. Entonces esto les genera un poco y esto es lo más maluco, es para el cliente, esto ni siquiera para ellos, que a ellos ni les importa los problemas. He visto casos en los que dañan un carro o le quedan un poco de problemas al carro, y todo esto tiene mucho que ver con el profesionalismo que te hagan las cosas y el conocimiento previo que tenga el instalador. Otra parte muy importante son las herramientas que tenga. Hay muchos talleres que no cuentan ni siquiera con un escáner automotriz multimarca, ni siquiera saben el manejo de un multímetro digital, todavía trabajan con el probador de lamparita. Bueno, en fin, esto en los carros modernos no se debe usar, no, es algo que lo debemos obviar. Otra cosa, el uso de los convertidores de impedancia para trabajar con los equipos OEM. Eso ya está fuera de lugar también. Eso ya hoy en día no se usa, no se debe usar en los autos modernos, en los vehículos más modernos y en muchos de gama media y alta, incluso de modelos muy anteriores. Esto no se debe usar. Yo, en nuestra instaladora, procuramos por no usarlos. Y dado el caso de que los vayamos a usar, utilizamos algo de muy buena calidad, que todavía lo hay en marcas muy buenas como Kicker. JL Audio tiene todavía su gama de Clean Suite, que son costosos, sí. Rockford tiene, Stinger tiene sus convertidores de impedancia, pero son de calidad. La mayoría de cosas que uno encuentra en el mercado son de mala calidad, son productos chinos muy regulares, y una cosa de estas te puede provocar un daño muy grande en un sistema original de un vehículo. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, hay que considerar mucho estas cositas. Listo. Entonces hasta ahí los dejo. Vamos a empezar ya de una vez con lo que tiene que ver con electricidad y electrónica. Entonces, si observamos detenidamente en cualquier libro de física o de química,
de aquellos que usábamos a diario de pronto, bueno, los que estudiamos en el colegio o en la universidad, recordamos un poquito la conformación de nuestro alrededor, el cual se reduce a su mínima expresión. ¿Cuál es la mínima expresión en la que se reduce todo? Es el átomo, ¿sí? Donde llegamos a lo más mínimo es el átomo. Pero si nos adentramos en él, también vamos a encontrar tres tipos de partículas que conviven e interactúan mutuamente como un mundo aparte, pero dentro del átomo. Estas tres partículas son los protones, los neutrones y los electrones. Entonces, esto es más de primaria, de secundaria, perdón, del colegio. Esto no lo enseñaban en el colegio, en clase de química o de pronto en introducción, de pronto en la universidad. Pero esto es algo que nos debió haber quedado muy, muy claro desde un principio. Si no lo sabemos, ¿para qué lo estamos recordando? Y esa es la idea. Entonces, si volvemos a recordar esas partículas en las que se describen los átomos como pequeños sistemas solares, ¿se acuerdan del dibujito ese que es como en la mitad y tiene unos, como unas esferas alrededor, ¿cierto? Entonces de ahí recordamos que los protones y los neutrones conforman el núcleo de nuestro átomo, están adentro, y que los electrones están girando sin cesar alrededor de este núcleo, ¿sí? Pero en completa armonía. Es así como un alambre, es algo tan simple como el cable que nosotros utilizamos, el cable de cobre, se compone de millones y millones de átomos de cobre y algunos millones de otras sustancias que son llamadas impurezas, ¿sí? Pero esos átomos de cobre son los que se encargan de transportarnos o de componer ese material, ese cable que nosotros estamos utilizando. Entonces, como consecuencia de esta interacción química, no es raro encontrar que algunos electrones cambian de posición entre los átomos ante algún tipo de estímulo externo, ¿sí? En este caso se dice entonces que hay una corriente eléctrica cuando ante un estímulo externo se produce un movimiento de estos electrones en un sentido definido a través de un conductor o material que en este caso es el cable que nosotros usamos, los cables que nosotros usamos. Entonces se produce un movimiento, ¿sí?, de los electrones. A esto es a lo que nosotros le llamamos corriente eléctrica. Vamos a dejarlo muy muy claro. Esto es lo que nosotros llamamos corriente eléctrica. Entonces de ahí se ha derivado la electricidad y el análisis, el estudio de la electricidad. Llegamos a la parte que es la electrónica, que es una ciencia que estudia la aplicación de la energía eléctrica en función del bienestar del ser humano. Téngalo muy muy claro. La electrónica, ¿qué es la electrónica? Porque mucha gente cree que es lo mismo electricidad que electrónica, no. Y tampoco saben definir correctamente lo que es la electrónica. Se los voy a dejar aquí muy claro y se los voy a poner entre comillas. La electrónica es la ciencia que estudia la aplicación de la energía eléctrica en función del bienestar del ser humano. ¿Listo? Hasta ahí dejémoslo claro. Entonces, sin detenernos en todo el desarrollo científico que nos ha traído hasta la aplicación de la electricidad y la mejora de nuestra calidad de vida, considerando que solo ha sido utilizada poco más de 100 años que llevamos con la electricidad, podemos establecer que las tres propiedades fundamentales de la electricidad son las siguientes. Vamos a hablar sobre las propiedades de la electricidad. Las tres propiedades fundamentales de la electricidad son la resistencia, el voltaje y la corriente. Con esas vamos a trabajar y más adelante cuando empecemos a ver ley de Ohm vamos a profundizar mucho. Entonces es muy importante entenderlas y diferenciarlas correctamente, ya que en estas tres propiedades se basa todo lo relacionado con la electricidad y la electrónica. Entonces arrancamos con la resistencia. La resistencia la vamos a representar mediante la letra R y su unidad de medida son los ohmios. Son los ohmios. De ahí vamos a... este término se saca también de la ley de Ohm, la resistencia. Y vamos a definirla como la oposición al flujo de electrones o a la corriente eléctrica. Es algo que se está oponiendo o está creando una barrera, ¿sí?, para que esos electrones fluyan dentro del conductor. Entonces, la resistencia en pocas palabras es eso, es la oposición al flujo de electrones o a la corriente eléctrica. El símbolo que se utiliza en la resistencia, en los diagramas o planos eléctricos, se denota mediante unos picos, ¿sí? ¿Cómo les explicar? Bueno, les voy a poner aquí un gráfico. Ese es el símbolo que van a encontrar en los diagramas eléctricos. Cuando ustedes vean ese símbolo ya saben que es una resistencia, ¿sí?, así como se observa en el dibujo. La siguiente propiedad es el voltaje. Vamos con el voltaje.
El voltaje, el voltaje. La unidad de medida del voltaje son los voltios y la vamos a representar por la letra V. Se le llama también diferencia de potencial, porque la diferencia de potencial es lo que se mide de un punto a otro, ¿sí? Diferencia de potencial entre dos puntos. Es decir, la potencialidad de efectuar un trabajo. Eso es el voltaje, ¿sí? O en términos físicos podemos definir que es la fuerza que se le imprime a los electrones para que haya un sentido de flujo. Es ese impulso, es esa fuerza que se le ejerce para que los electrones puedan tener un flujo dentro del sistema. ¿Listo? Eso es el voltaje. Lo definimos o lo vamos a medir en voltios y lo vamos a representar mediante la letra V. La corriente. La corriente es un término que todo el mundo habla de la corriente y lo confunden mucho con el voltaje, porque dicen que la corriente del carro es de 12 voltios. Y bueno, eso es algo muy diferente, pero tenemos estas ideas erróneas. Muy diferente corriente a voltaje. La corriente, la unidad de medida de la corriente es el amperio, ¿sí? Y lo podemos representar mediante la letra A o la letra I, que significa intensidad. La corriente está dada por una cantidad específica de electrones que fluyen a través de un circuito o a través de un conductor. ¿Esto qué nos representa? Es esa la cantidad de electrones que se están moviendo por el conductor. Eso es la corriente, muy diferente a lo que es el voltaje, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, entre mejor sea el conductor, el material, entonces nos va a fluir mucho más fácil los electrones, va a poder transportar más corriente, el calibre del cable, de ahí se derivan muchas cosas importantes con las que nosotros trabajamos y que las tenemos que tener en cuenta en el momento de escoger el tipo de cable, la forma en la que vamos a conectar, qué terminales vamos a usar. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces resumiendo esta parte de las propiedades fundamentales de la electricidad, vamos a dejarlo claro. Resistencia es la oposición al flujo de electrones. Voltaje es la diferencia de potencial entre dos puntos. Es esa fuerza que se le imprime a los electrones para que haya un sentido de flujo. Y la corriente en amperios está dada por una cantidad de electrones, una cantidad específica de electrones que fluyen a través del conductor. ¿Sí? Resistencia en ohmios con la letra R, voltaje en voltios con la letra V y corriente en amperios con la letra A o la letra I latina, cualquiera de las dos que significa intensidad. ¿Listo? Clarísimo esa parte.